Producimos, comemos, desechamos, compramos, consumimos, descartamos. Todos los días, en todas partes, se generan millones de toneladas de basura. La acumulación de los residuos y la mala ejecución de los sistemas de tratamiento provocan consecuencias en la salud, en el ambiente y en la calidad de vida. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cómo se pueden reducir la cantidad de basura y los impactos que ésta genera? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar. Los residuos orgánicos son, por ejemplo, restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas, papeles mojados o húmedos, es decir, la línea de lo biológico. Por otro lado, los residuos inorgánicos o secos son plásticos, vidrios, cartones, metales, textil. En la etapa de generación de residuo es cuando nosotros vamos a abandonar el objeto que ya no queremos usar. Esa primera etapa es importante para comenzar a implementar lo que se llama separación en origen. Es importante hacer campañas de educación a los habitantes del municipio para que aprendan cómo clasificar sus residuos y separarlos desde casa para luego realizar una recolección diferenciada y que el residuo sea valorizable. Es indispensable pensar estratégicamente el tratamiento de los residuos, tanto a nivel estatal como individual. Existen propuestas muy diferentes entre sí, pero todas apuntan a lo mismo, a reducir la cantidad de basura que generamos y a administrarla mejor. Una parte muy importante en la gestión integral de residuos es la estrategia de las 3R. Las 3R quieren decir reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa que bienes que se utilizan una sola vez tienen que tratar de ser evitados, digamos, dentro de la generación de residuos, que no tienen que llegar a la generación de residuos. Reutilizar es utilizar varias veces un bien que se genera dentro del circuito productivo. El caso típico sería los envases, volver a utilizarlos otra vez para el mismo fin que tienen o algún otro fin. El caso, por ejemplo, de los envases de vidrio sería el típico caso de una reutilización. Reciclar es volver a insertar en el circuito productivo algo que era considerado residuo y que pasa a ser materia prima. Una forma de poder reciclar a nivel, digamos, hogareño sería poder hacer compost si no tiene lugar para hacerlo. Separando los residuos de comida y algún resto de alguna poda que uno pueda hacer en el jardín, se puede llegar a hacer un compost que podría ser utilizado como un abono en el que uno puede colocar las plantas que tiene en la casa o tener algún tipo de producción. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos, las acciones individuales también son una parte importante del cambio. Es fundamental que se tome conciencia de disminuir el consumo de objetos descartables para no generar más cantidad de residuos. Al menos para pensar 2 veces antes de dejar un envase en una playa o tirar una botella en el medio de la ruta. El residuo no es algo que hay que depositar simplemente lejos. Es algo con lo cual se puede trabajar. Los residuos van a seguir existiendo. Por eso, no solo tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. Como consumidores también tendremos que aprender a elegir y a rechazar lo contaminante. Y finalmente a reparar, agotar la vida útil de las cosas cuidando los recursos naturales. Es tarea de todos ser responsables para contaminar cada vez menos, pero también es vital comprender que sin la planificación del Estado, la responsabilidad de las empresas e incluso el conjunto de las naciones, el problema de los residuos no tendrá solución.